Un tiempo que ya se fue, pero que revive. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que nos sintonizan este día en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Y como siempre, para todos aquellos que tienen interés en aprender más de la Escritura, hay un libro que regalamos al final del programa. En el día de hoy, un libro que habla de Josué, Jueces y Ruth, que se llama Ganando y Perdiendo. Tiene que ver con la historia de Israel, cuando ellos llegan a la tierra de Canaán. Al principio ganaron victoria, pero cuando pecaban sus enemigos ganaban la batalla. En Josué, Israel estaba ganando las batallas casi todo el tiempo. En Jueces, Israel estaba perdiendo, y en Ruth hubo una victoria espiritual. Así que de eso habla este libro, Estudios en Josué, Jueces y Ruth, Ganando y Perdiendo. ¿Qué tiene que hacer para llevar ese libro? Contestar la pregunta que va apareciendo en pantalla. En el capítulo 16 del Evangelio según Juan aparece quién es el príncipe de este mundo. Se vio el programa pasado, quién era el príncipe de este mundo, en Juan capítulo 16. También tenemos la oferta disponible todavía de cursos Emaús en forma totalmente gratis. Gratuitamente se entregan estos cursos de estudio para todos aquellos hermanos, hermanas y cualquier persona en realidad que quiera aprender más de la palabra de Dios. Puede contactarnos a los teléfonos, al correo también, al email, entrar a la página web www.iglesiaenlota.cl o ir también a Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra y media de la plaza. Ahí contactándose con nosotros, usted quedará con el curso, con el libro, y luego entrega solamente los exámenes y queda con el libro para aprender más de la palabra del Señor. En el día de hoy corresponde estudiar lo que nos queda del capítulo 16 de Juan. Así que si tiene una Biblia, para que abramos la Escritura juntos y leamos en la palabra del Señor aquellas cosas que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Juan capítulo 16, versículo 16. Dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Son palabras de nuestro Señor. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto
que dije, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Repito esa pregunta. ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos dado lectura al Evangelio según Juan, el capítulo 16, desde el verso 16 en adelante. El Señor Jesucristo está próximo a su partida. Sus discípulos están en su corazón preocupados. Por eso es que en Juan capítulo 14 el Señor habla a su corazón: no se turbe vuestro corazón, y comienza a explicarles cosas celestiales. La casa del Padre, les comienza a explicar acerca del Espíritu Santo. En el capítulo 15 les comienza a explicar que alejados de Él nada pueden hacer. Y ahora el Señor les explica que esa tristeza que tienen se va a convertir en gozo. Y les explica que no lo verán, pero luego le verán. Les explica que les habla por alegoría, luego les habla claramente. Les explica acerca del Espíritu Santo también, cómo el Espíritu Santo hace que las personas entiendan cosas que antes no entendían. Y también la victoria sobre el mundo. El ser humano en este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Cuando el Señor Jesucristo salva a una persona, cuando el Señor Jesucristo transforma una vida por medio del Espíritu Santo, como hemos visto en el programa anterior, le convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esa persona es transformada, es convertida, esa persona es salvada, es creyente en Cristo. Y esa persona tiene la seguridad de la salvación. ¿Cuál es lo que le espera a esa persona? ¿Qué es la esperanza que ella tiene? Que esa persona va a ver a su Salvador cara a cara. Y esa persona tiene una esperanza viva, una esperanza que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, por su pueblo. Y también tiene la certeza, la certidumbre de fe, la certeza de que al creer en el Señor Jesucristo, esa persona es salvada en primer lugar, y esa persona
tiene el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como lo estudiamos largamente programas atrás, el Espíritu Santo es una persona. Y esta persona que Dios mismo viene a morar en el hombre o en la mujer que cree en el Señor Jesucristo. En primer lugar, lo sella como un sello imborrable, indeleble, que no se puede sacar. Es un sello que pertenece a Dios. Una persona que cree en el Señor Jesucristo pasa a pertenecer a Dios. Hay algunos hermanos que se alejan, hay algunos hermanos que caen, que están lejos, hay algunos que andan lejos, como aquel hijo pródigo, pero el Espíritu Santo les está hablando a sus corazones, a sus mentes, a sus conciencias, a su espíritu, para traerlos de vuelta al redil del buen pastor. ¿Será este el caso tuyo? ¿Será el caso de alguna persona que está oyendo, que sabiendo que ha conocido al Señor Jesucristo como Salvador, en el día de hoy anda alejado, anda lejos? El Espíritu Santo está ahí, hablando, redarguyendo, hablando a tiempo, fuera de tiempo, instruyéndole a esa persona que vuelva a los caminos del Señor. Y aquel que no es creyente, que no es cristiano, el Evangelio es para él. El Evangelio de Jesucristo a través de la Biblia nos dice que todos nacemos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que para todos ellos hay esperanza. Hay esperanza de vida eterna, hay esperanza de perdón de pecados, hay esperanza de una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros. Hay tantas cosas para aquellas personas que están sin Cristo. El Evangelio es para los pecadores, el Evangelio es para aquellos que se sienten en su alma pecadores, inmundos. No es para aquel que se siente bueno. Hay muchas personas religiosas que se sienten buenos, que se sienten buenas con las obras que hacen. El Señor Jesucristo dijo que Él vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Y aquí le está hablando específicamente a personas que anduvieron con el Señor, que estuvieron, que compartieron, que vieron los milagros que el Señor hizo, pero todavía tienen algunas dudas. Y es impresionante que tanto tiempo estando con el Señor, ellos recién le dicen al Señor, después que Él no les habla por alegorías, les habla claramente, les dice lo que va a pasar con Él, refiriéndose específicamente a lo de su resurrección. Por eso es que Él le dice: me veréis por un poco, luego no me veréis y después me veréis de nuevo. Se está refiriendo a su resurrección, a la resurrección del Señor Jesucristo. Pero es impresionante en el verso 31 cómo estos hombres que andando con el Señor, que estando 3 años y medio aproximadamente con el Señor, viendo los milagros que el Señor hacía, viendo todas las cosas que le enseñaba, dice, el Señor tiene que reprenderlo duramente y le dice: ahora creéis, luego de andar con el Señor, de estar con Él, de compartir con Él, recién le dicen: ahora creemos. Y el Señor les dice: ahora creéis. Y ellos le dicen: ahora entendemos que sabes todas las cosas. ¿Acaso antes no lo habían entendido? ¿Acaso antes no habían entendido todas estas verdades que el Señor mostraba? Ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos. No necesitas que nadie te pregunte. Y antes de eso no habían entendido. Y es un mensaje para personas que tal vez están en una congregación, que van a algún lugar de oración, que se congregan con algunos hermanos, pero no tienen todavía al Señor. Estando dentro de una congregación, no es seguridad de nada. Hay personas que se saben la Biblia de memoria, citan textos, versículos, capítulos de la Biblia de memoria, pero no han tenido un encuentro personal con el Señor. Y queremos hacer en nuestro programa, por eso el nombre del Evangelio de Cristo, que el encuentro con el Señor Jesucristo tiene que estar en la vida de una persona. Tiene que ser un encuentro, un momento en tu vida en que tú hayas reconocido al Señor como tu Salvador personal. La Escritura en ninguna parte muestra que las personas son salvas por saberse la Escritura de memoria o por saber cantar algunos himnos.
La Escritura no muestra en ninguna parte que la persona es salva por repetir alguna oración. La Escritura muestra que las personas son salvadas por creer en el Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed el Evangelio. Ese era el mensaje del Señor. Y estos hombres habían estado con el Señor, habían pasado tiempo con el Señor, habían estado cerca de Él, pero todavía quedaban algunas dudas en ellos. Y puede darse el caso de personas que estén viendo el programa, que sepan algunas cosas de la iglesia, sepan algunas cosas de la Escritura, sepan himnos, sepan capítulos de memoria, pero todavía no han tenido ese encuentro personal con el Señor. Y uno les pregunta, ¿usted es salvo? Y quedan mirando con una cara de interrogación. Y se preguntan, ¿acaso yo puedo saber ahora aquí en la tierra si soy salvo? Y la Escritura muestra que sí. No es necesario esperar después de la muerte para saber si uno es salvado, si uno es creyente. Las personas en la Biblia que se convirtieron al Señor y fueron salvas fue en este mundo y tuvieron una certeza de salvación. Y la Biblia habla de la certeza de la salvación. Esa fe que está depositada en Jesucristo y no en otra persona, no en una institución religiosa, no en un pastor determinado, sino que en el mismo Señor Jesucristo, en lo que el Señor Jesucristo dijo, en sus palabras. Sus palabras son fieles y verdaderas y si Él dijo algo, nosotros lo creemos. Y estos hombres, recién, después de un tiempo, estando cerca del Señor, dice, nosotros ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. ¿Y acaso este es un hecho aislado en la Escritura? ¿O no vemos al final del libro que personas dudaban? Y Tomás, estando con el Señor, tuvo esta cercanía con el Señor y salen de su boca palabras como Señor mío y Dios mío. El primer hombre que dice estas palabras luego de la resurrección del Señor, Señor mío y Dios mío, y son palabras tremendas, pero ¿de dónde nacen esas palabras? Nacen porque Él pasa por un momento de incredulidad. Y todos habían visto al Señor, pero Él no lo había visto. Y Él, habiendo estado con el Señor, escuchado al Señor, viendo todo lo que Él hizo, Él duda. Y tiene que el Señor mismo decirle que ponga su dedo y meta su mano en su costado, que crea y no sea incrédulo. ¿Cuánta incredulidad hay en nosotros? ¿Cuánta incredulidad hay en nuestras ciudades que se dicen cristianas? Estos hombres estaban acongojados, tenían tristeza en su corazón y el Señor lo sabía. Y el Señor sabe la tristeza de cada uno de los corazones de las personas que están oyendo en esta tarde. Hay personas que están padeciendo alguna enfermedad y están tristes, habiendo conocido al Señor algunos. Hay personas que están en esta tarde viendo y han acontecido circunstancias en su vida que les han hecho estar tristes y han perdido toda esperanza. Y algunos alguna vez fueron a una congregación, algunos saben pasajes bíblicos y saben que el Señor es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Pero entonces, ¿qué produce toda esta desesperanza, esta falta de fe, estas dudas que aparecen o que pasajes que sabemos de memoria a veces vuelven a tener otro significado, como estos hombres que habiendo estado con el Señor, recién ahora le dice, ahora entendemos nosotros. Y el Señor tiene que hablarles a su corazón, a su espíritu. ¿Ahora creéis? ¿Ahora creéis? ¿Cuántos de los que están viendo el programa saben todo lo que sucede dentro de una iglesia y saben todas las cosas que deben hacer para ser salvos, pero aún no lo son? ¿Pero aún no tienen este encuentro personal con el Señor Jesucristo? Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor, un encuentro fuerte,
un encuentro significativo, un encuentro que impactó su vida, que no pudo ser el mismo. Pedro tuvo un encuentro con el Señor y él se acuerda de ese encuentro específico con el Señor. Y el Señor trabajó en la vida de Pedro y no es el mismo Pedro que vemos al comienzo del Evangelio, a aquel Pedro que vemos luego escribiendo sus cartas. Juan, el apóstol, se le conoce como el apóstol del amor y él escribe sus cartas amorosamente a sus hijos en la fe, hijitos míos. Pero ¿cómo era Juan en el comienzo, cuando conoce al Señor? ¿Acaso él no dice, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Ese espíritu, el Señor le dice, no sabéis de qué espíritu son. ¿Y cuál es la reflexión? Es que todos ellos tuvieron un encuentro con el Señor y luego cambiaron sus vidas. El Señor hizo una transformación en ellos. El Señor hizo un cambio en ellos. Y ese es el Evangelio de Cristo, que las personas que digan que son cristianas muestren con su vida que han cambiado, No somos perfectos, somos pecadores salvados por gracia. Eso enseña la Escritura, eso muestra la Escritura. Somos imperfectos, somos pecadores, pero por la gracia de Dios hemos sido salvados, pertenecemos a su iglesia. Y cuando el Señor venga en el arrebatamiento, nos iremos con Él al encuentro en las nubes. Y aquellos hermanos que han dormido en el Señor, que han muerto en el Señor, resucitarán primero que nosotros. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y así como Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza de que resucitaremos en el día postrero. Y si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros somos los más dignos de conmiseración, dice el libro de Corintios. O para usar otra palabra, seríamos los más dignos de lástima, de pena. Porque nuestra fe se basa en que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Aunque hay personas y científicos que tratan de minimizar este hecho, de hacerlo como que no existió, como que algo pasó. Pero el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y les dijo a sus discípulos, un poco y no me veréis. 3 días y 3 noches es la señal más grande y más portentosa que se hizo. Los judíos pedían señales. Señal no les era dada, sino la señal del profeta Jonás, porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Luego de eso el Señor resucitó de entre los muertos. La Biblia nos dice que resucitó con su poder, también nos dice que resucitó por el poder del Padre y nos dice que resucitó en el poder del Espíritu. La Santísima Trinidad obrando en este milagro tan grande que es la resurrección de entre los muertos. Y el Señor resucitó, dice Romanos, para nuestra justificación, entrando en los cielos. Un hombre resucitado de entre los muertos, entrando al cielo como nuestro abogado, intercesor, como nuestro representante. Todo lo que no hizo el primer Adán, todo lo que el primer Adán falló, el segundo Adán, el que resucitó de entre los muertos, el que es primicia de entre los muertos, primicia de entre los que durmieron, Él entró a los cielos y las puertas de los cielos se abren de par en par para recibir a nuestro Señor resucitado de entre los muertos. Y el Señor les explica, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Estos hombres vieron al Señor resucitado, pero algunos dudaban. Todavía en ese momento el Señor está ascendiendo a los cielos, dice el libro de Lucas, y había muchos que le adoraron, pero algunos dudaban, dice. Cuánta incredulidad hay arraigada en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma. La incredulidad mata aquellos proyectos de fe que hay en nuestro ser, que son a veces visiones de Dios,
proyectos de Dios. ¿Y qué las mata? ¿Qué las arruina? La falta de fe, la duda, la incredulidad. El Señor dijo, sé creyente y no incrédulo. Cuando aquí les explica, y estos hombres dicen, ¿qué querrá decir? Todavía un poco, no entendemos. Y el Señor pacientemente conoció que querían preguntarle y les dice, preguntáis entre vosotros acerca de esto. Y Él pacientemente les explica que Él va al Padre, porque salió del Padre. Él estaba en el seno del Padre. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesucristo descendió a este mundo, el Señor Jesucristo anduvo en este mundo y el Señor Jesucristo subió a los cielos. ¿Dónde está ahora el Señor Jesucristo? Dice la Escritura que está como nuestro abogado. Él está abogando por los creyentes. Abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Él salvó a cada alma que quiera creer en el Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y en el día de hoy el creyente tiene a la persona del Espíritu Santo morando en nuestro ser, morando en cada persona que cree el Evangelio. Cada persona que dice Jesucristo, el Señor, es mi Salvador, tiene el Espíritu Santo morando en su ser. Y el Espíritu Santo le lleva a conocer las verdades que antes eran ocultas, que antes estaban veladas, que antes no las podíamos entender. Antes de conocer al Señor, una persona lee y lee la Escritura y no la entiende. Pero ya cuando el Espíritu Santo entra a morar en una persona, le da discernimiento espiritual, también para probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Cuántos espíritus hay en el día de hoy? No todo espíritu es de Dios. Examinar los espíritus, dice este mismo autor Juan en sus cartas apostólicas. Así que el Espíritu Santo nos da esa claridad, ese discernimiento para ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Cada cosa que nosotros hemos dicho en este programa las hemos respaldado con la palabra de Dios, no con otra cosa, no con documentos anexos o encíclicas de algún tipo. La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Es la palabra de Dios porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿De qué otra forma usted llegará al cielo? ¿Acaso llegará por sus obras? La Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. La fe nos puede llevar a ese lugar donde está nuestro Señor. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cree el Evangelio del Señor Jesucristo? Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros estamos destituidos de Dios. Pero la Biblia dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y cuando está Pablo encarcelado y ese hombre se va a matar y les pregunta, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la pregunta quedó escrita ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si dejamos la invitación hecha para todos nuestros amigos que crean en el Señor Jesucristo para salvación, para perdón de pecados, para vida eterna, para tener esta esperanza de que el Señor ya está pronto para venir. He aquí un poquito, dice Hebreos, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Pedro nos dice que hay muchos que se burlan de esto, de la venida, de que ha pasado mucho tiempo y todavía las cosas siguen igual. Pero Hebreos nos dice un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a ir a escuchar un himno y luego vamos a seguir con este estudio del Evangelio según Juan.
Muy bien, estamos ya en el Evangelio según Juan, en los últimos días de ministerio terrenal de Cristo. Ya Él está enseñando, dando las últimas instrucciones a sus discípulos, porque Él pronto va a ir a la cruz y luego va a regresar al cielo. Así Él ha dicho a los suyos que viene la hora, el momento en que le van a dejar solo. Cada uno va a ir a sus casas y Él va a estar allí solo aparentemente, pero realmente no va a estar solo porque el Padre va a estar con Él. Y en el capítulo 17, versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron
y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vamos a leer hasta ese versículo en este capítulo 17 del Evangelio según Juan. Esta es conocida como la oración sacerdotal, la oración del Señor Jesús, como Él intercede ante el Padre por aquellos que han estado con Él durante este tiempo de ministerio, en el cual Él les ha enseñado la palabra suya, les ha mostrado el plan de Dios de salvación, les ha mostrado también el destino eterno de aquellos que no conocen a Cristo ni le han recibido como su Salvador personal. Y el Señor ya está por irse al cielo una vez que Él vaya a la cruz y sea sepultado y resucite. Él va a volver al Padre, Él va a volver al cielo, allí de donde Él vino a este mundo. Y Él dice: Padre, la hora ha llegado. Esta hora tiene que ver con la culminación de la obra de redención del Señor Jesús. Vale decir, el tiempo en que Él iba a finalizar esta obra vicaria que Él vino a realizar a este mundo. Amigo mío, el Señor Jesús no vino a formar ninguna religión. Él no vino para que la gente hablase simplemente de Él como un buen hombre, como uno que hizo milagros, como uno que vivió una vida impecable, que todo eso es verdad, sino más bien Él vino para que todos los seres humanos pudiésemos tener la oportunidad de escapar de la condenación eterna que nos aguarda por el pecado nuestro, porque nacemos destituidos de la gloria de Dios y traemos como herencia el pecado en nuestras vidas. Pero el Señor Jesús, Él vino para rescatarnos de la condenación, vino para darnos vida eterna, para traernos a una nueva relación con el Padre, una relación de haber sido enemigos suyos, ahora ser ellos hijos de Dios por recibir a su Hijo, el Señor Jesús. Y esta glorificación del Hijo tiene que ver con el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Y el Hijo iba a glorificar igualmente al Padre, porque Él iba a terminar, iba a concluir esta maravillosa obra de redención. Él, como está escrito en los salmos mesiánicos, como está escrito en las profecías, Él iba a ser la víctima inocente sobre el cual Dios iba a cargar todo el pecado de nosotros. Qué maravilloso, amigo, es pensar que el santo, inocente Hijo de Dios tuviese que llevar la condenación que pertenecía a cada uno de nosotros. Y podemos decirlo en forma individual. Qué maravilloso es pensar que el Señor Jesús haya pagado el precio de mi pecado, que Él haya cargado con mis pecados sobre su cuerpo en el madero. Y esto realmente no lo podemos entender, pero agradecemos a Dios por el inmenso amor mostrado
a través de su Hijo amado, el Señor Jesús. De tal manera nos amó, que Él envió a su Hijo amado para que Él, muriendo en la cruz, todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Así el Señor dice que Él tenía el poder conferido por el Padre para dar vida eterna a todos los que vinieron a Él, a todos los que el Padre les dio, porque esta es una gran realidad, querido amigo. El hombre, el ser humano, no viene al encuentro de Dios. El ser humano no tiene la conciencia de que está en un peligro de muerte eterna. El ser humano no está consciente que en la condición en que está, su final va a ser desastroso. Pero Dios, en su amor, viene al encuentro del ser humano. Y el mismo Señor Jesús dice que nadie viene a Él si el Padre no le trajere. Y Él les da vida eterna, y Él tiene el poder. Y no solamente tiene el poder, sino que Él quiere, Él desea dar vida eterna a todos aquellos que vienen a Él. Y la vida eterna consiste en que el ser humano llegue a conocer a Dios, el único Dios verdadero. Dios, este Dios trino del cual nosotros hemos venido siempre hablando. El Dios que hizo los cielos y la tierra, como dice el apóstol Pablo allí en el Areópago, en Atenas. El Dios que creó toda la raza humana, el Dios que nos da todas las cosas que son necesarias para que nosotros podamos vivir y podamos existir. A este Dios es que te invitamos a que tú conozcas, pero tú no puedes conocer a Dios sino solamente a través de la persona del Señor Jesús, quien vino para revelar al Padre. Nadie ha visto a Dios, dice él, pero el Hijo del Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí tenemos el nombre completo del Señor Jesús, a Jesucristo. Aquí está el nombre humano y el nombre de el Mesías. Jesús es el nombre humano que le fue puesto al nacer, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y Cristo tiene que ver con el Mesías, el enviado de Dios. Así vemos que Jesucristo significa que en el Señor Jesús se une tanto deidad como humanidad. Él es 100% Dios, 100% hombre perfecto. Así el Señor ha glorificado al Padre en la tierra. Él está por acabar la obra que Él vino a realizar y Él está pidiendo que el Padre le glorifique al lado suyo con aquella gloria que Él tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Amigo mío, aquí está implícita la gran verdad de la eternidad del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios ha existido por toda la eternidad. Algunos piensan que Él existió cuando nació en Belén, ¿no? Cuando nació en Belén Él se encarnó, tomó cuerpo humano para de esta manera venir a vivir entre los hombres y poder dar su vida. Pero Él, cual el Hijo de Dios, cual una de las personas de la Trinidad, Él ha existido eternamente. Por eso Él dice que esa gloria Él la tenía desde antes que el mundo fuese. Y el Señor Jesús vino para manifestar el nombre de Dios a los hombres. Y Él les enseñó a estos, no solamente a estos 11 discípulos, porque tenemos que descartar a Judas, quien es el hijo de perdición. No solamente a ellos les enseñó la palabra suya, sino que hubieron muchos otros que creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios, de aquellas grandes multitudes que el Señor atendió, a cuantos Él hizo milagros, cuántos siguieron glorificando el nombre de Dios, cuántos agradecieron a Dios por el milagro, por la bendición recibida a través del Señor Jesús. No debemos de pensar que solamente eran estos 11, porque luego de la resurrección del Señor, leemos que el Señor apareció a más de 600 hermanos juntos. Así
fueron muchos los que creyeron el mensaje del Evangelio. Lo que sí vemos que estos 11 conformaban un núcleo, un grupo que el Señor apartó para que estuvieran con Él y para enviarles a predicar. Pero fueron muchos más los que creyeron en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, ellos han guardado tu palabra. Vale decir, han llevado a la práctica las enseñanzas que les he entregado, que tú me diste. En otras palabras, es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí a su Padre, porque esta es una oración que Él está haciendo al Padre. Y ahora dice, han conocido todas las cosas que me has dado, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así, esta fe, este creer de los discípulos del Señor es una fe genuina en el Hijo de Dios. Así el Señor Jesús, Él ahora los encomienda al Padre. Y el Señor dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y es interesante que cuando aquí se menciona la palabra mundo, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, tiene que ver con el sistema que el hombre creó para vivir feliz sin Dios, según él. No se trata de el mundo de las plantas, de la tierra, de las cosas que hay, sino más bien de este sistema creado por el hombre, en el cual el ser humano cree que puede ser feliz y vivir tranquilo sin Dios, no sabiendo que el juicio de Dios está pendiendo sobre ellos, sobre sus cabezas, por causa de su pecado. Por eso el Señor dice, yo ruego por ellos, por los discípulos, por los suyos, por aquellos que han creído en Él. No ruego por el mundo, o sea, el mundo es enemigo de Dios. Y por supuesto el Señor no ama al mundo, sino Él quiere que las personas que viven en este sistema puedan reconocer que están perdidos, que están condenados por el juicio eterno de Dios y que ellos puedan venir a Cristo para que Él pueda salvarles a través de su muerte, que aún aquí en este pasaje era futura, a través de su muerte en la cruz. Y por supuesto, como Dios es uno y se manifiesta en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso es que aquí tenemos este juego de palabras cuando el Señor dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y me he glorificado, he sido glorificado en ellos. Ahí es la unidad perfecta de Dios. Y Él ya da por hecho que ya no está en el mundo, mas estos, vale decir, los creyentes, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. El ruego, el deseo del Señor Jesús, este maravilloso deseo de Él es que todos los hijos de Dios, todos aquellos que hemos conocido, todos aquellos que hemos creído, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, todos los que hemos confiado en la muerte de Cristo para nuestra salvación, seamos uno, que haya unidad en el pueblo de Dios. Lamentablemente, Satanás ha ganado ventaja en esto y hoy día lo que vemos en el pueblo de Dios es mucho divisionismo, es mucho sectarismo y cada cual pone nombres a los lugares donde se congrega, cosa que es antibíblico, ya que el cuerpo de Cristo es uno solo, no está dividido el cuerpo de Cristo. Y la iglesia en su totalidad, o la iglesia en una localidad, se ve en figura como el cuerpo de Cristo.
y el cuerpo de Cristo no debe estar dividido. Esto empezó muy tempranamente en la cristiandad, cuando muchos empezaron a banderizarse con ciertas personas, y allí en Corintio leemos la carnalidad de los creyentes, cómo les llevó a erigir líderes, y decían uno: yo soy de Pedro, otro yo soy de Pablo, otro de Apolo, y otros de Cristo, trayendo esta gran división que hasta el día de hoy vemos en el pueblo de Dios. Y es muy lamentable, porque el Señor Jesús nos dejó ejemplo y además nos dejó mandamiento. Yo quiero que sean uno, así como nosotros, como yo y el Padre y el Espíritu Santo, es lo que quiere decir Él, somos uno. Ojalá que algún día, y esto por supuesto lo veremos en perfección en la eternidad, cuando ya estemos ajenos a lo que es el pecado, a la presencia del pecado aquí en la tierra, y estemos en la presencia misma de Dios, entonces ya no habrá esto que vemos hoy día de las divisiones, pero es el deseo del Señor que los creyentes salvados por Cristo seamos uno. Y no estoy hablando de un ecumenismo religioso, no, sino de creyentes en Cristo que en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, podamos estar alabando y glorificando al nombre del Dios eterno, el nombre de aquel que vino desde el cielo para morir en la cruz y para rescatarnos al costo de entregar su propia vida, para que nosotros podamos ser salvos, podamos ser libres de la condenación. Dice el Señor Jesús que Él, cuando estaba aquí en el mundo con los creyentes, Él los guardaba, Él los cuidaba, y ninguno se perdió. Y esta es una gran verdad. No sabemos de ninguno de los apóstoles, de los discípulos del Señor, excepto Judas, que haya vuelto atrás, o de otros creyentes que hayan vuelto atrás. Ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, y esto está haciendo alusión a Judas, este hombre que acarició y le fue grato a él el pensar en el dinero, y por dinero vendió a su Señor por muy poco precio, pero este fue el único que se perdió. Pero los demás, todos fueron fieles al Señor, e incluso la gran mayoría de los apóstoles, ellos sellaron su testimonio entregando sus vidas por el Evangelio de Cristo. Y el Señor dice que ellos iban a tener su gozo cumplido, porque el gozo del creyente no es que se ande riendo las 24 horas del día, sino más bien es la satisfacción que tenemos en Cristo, el de saber que todo está bien con nuestra alma, y que pase lo que pase en nuestras vidas, estaremos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vale decir, el mundo, el sistema, aborrece porque este sistema también aborreció al Señor Jesús y no quiere nada con Dios. De hecho, pensaron que habían ganado victoria cuando llevaron a Cristo a la cruz. Le tuvieron por menos que un criminal como Barrabás, porque prefirieron elegir, como vamos a ver más adelante, a este Barrabás, y que Cristo fuera entregado a la muerte, y muerte de cruz. Así el Señor dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros no pertenecemos, los creyentes, a este sistema que aborrece, que rechaza a Cristo. Y debemos cada día santificarnos, vale decir, apartarnos, separarnos de las prácticas pecaminosas de este mundo y guardarnos para Dios, siguiendo en obediencia a sus mandatos, a sus ordenanzas que tenemos nosotros escritas, entregadas a través de las epístolas.
Pero, amigo mío, nosotros queremos en esta tarde que tú vengas a Cristo. No te invitamos a una religión, no te invitamos a una iglesia, te invitamos que vengas a Cristo, que conozcas a este único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió como propiciación por nuestros pecados. Deseamos que tú puedas tener vida y vida eterna y escapar de esta condenación, que es una realidad que se cierne en contra de todos aquellos que han rechazado el mensaje de salvación. Dios ha hecho provisión para ti. Él quiere que tú seas salvo, pero Él no te obliga a que tú te salves, sino Él te ofrece la salvación en forma gratuita y te invita a que vengas a Él, porque Él puede dar descanso a tu alma y Él puede dar vida eterna. Deseamos que ojalá lo hagas ahora. Vamos a escuchar otro himno antes de despedirnos.
damos las gracias por ver el programa y ahí está el libro. Vamos a dar el nombre de la ganadora. Ganando y perdiendo, Josué, Jueces y Ruth, un buen libro para aprender. La respuesta correcta del príncipe de este mundo era Satanás, según Juan capítulo 16. Versículo 11. Versículo 11, ahí está la respuesta correcta. Muy bien, la ganadora sería María Enríquez en esta semana. El libro va a quedar acá en los estudios del canal para que usted lo retire en horario de oficina. Le invitamos a nuestras reuniones que celebramos los miércoles, viernes y domingo a las 19 horas en Pedro Aguirre Cerda 189. Que será muy bien recibido, muy bienvenido, sin ningún compromiso. Y volvemos a ofrecer los cursos Emaús gratuitos. Puede llamarnos o puede también acudir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo, o escribir a la casilla número 9 del correo de Lota. Ahí están en pantalla, también están nuestros datos para que a través de internet pueda comunicarse con nosotros. Deseamos que el Señor les bendiga y que ojalá usted pueda entender el mensaje y la urgencia del mensaje de salvación. Si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos con ustedes para seguir hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Que a un pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Guiará